pues solo no estoy. Yo siento al Salvador conmigo. En la oscuridad su guía Él me da. Jamás se irá, lo ha prometido. En la adversidad me siento bendecido. Todo lo que mande Él, yo iré y haré. Fiel me mantendré, aunque duden los demás, nunca yo lo haré. Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará. Que no tenga más pesar, Él proveerá. Él proveerá. Si estoy sin fuerzas ya y quiero abandonar, recuerdo que me ha bendecido. En la dificultad su amor me elevará, su amor perfecto e infinito me dará la fuerza que yo necesito. Todo lo que mande Él, yo iré y haré. Fiel me mantendré, aunque duden los demás, nunca yo lo haré. Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará. Que no tenga más pesar, Él proveerá. Él proveerá. Que cruce yo el desierto, que viaje por los mares. Si allí Él me envía, su plan seguiré. Haré las cosas que Él me diga, pues yo sé que a una tierra prometida iré. Yo iré y haré, fiel me mantendré. Otros lo rechazarán, yo un lugar le haré. Si con fe lo sigo a Él, sé que Él hará. Que no tenga más pesar, Él proveerá. Él proveerá. Él proveerá. No importa dónde voy, pues solo no estoy. Yo siento al Salvador conmigo. Y sucedió que yo, Nefi, dije a mi padre: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Buenas noches, queridos hermanos, hermanas, queridos jóvenes y jovencitas que nos acompañan en una nueva transmisión por parte de hombres y mujeres jóvenes de la Estaca Los Chillos. Para nosotros es y siempre será un gusto poder dirigirnos a ustedes en estas ocasiones especiales que tenemos estas charlas nocturnas, como las hemos llamado, para conectarnos con ustedes y poder tratar temas que nos pueden inspirar y servir a cada uno de nosotros. Le doy la bienvenida en esta noche al hermano Daniel Trujillo, que me acompaña para dar la bienvenida a nuestros oradores de hoy. Esteban, buenas noches, amigos, hermanos, hermanas, jóvenes, amados jóvenes.
Muy buenas noches. Reciban una cordial bienvenida a este espacio que está diseñado para ayudarnos a fortalecernos espiritualmente, para seguir adelante, para continuar en este trayecto. Hoy en estas circunstancias que el Señor nos ha puesto y nos ha permitido también por medio de la tecnología seguir en esta obra. Es impresionante cómo se puede trabajar y se puede seguir ayudando aun cuando tal vez presencialmente estemos impedidos. Pero una de las cosas que he aprendido es que el espíritu puede ir a cualquier lado. Así es que vamos a llamar y pedir la presencia del espíritu para que en esta noche podamos aprender algo muy especial y que salgamos edificados todos nosotros. Gracias. Bueno, en esta noche tenemos a alguien muy especial para toda la estaca. Hemos tenido, primeramente conversamos con el presidente Trujillo y su esposa, luego tuvimos al presidente Olaya con nosotros y en esta noche tenemos la oportunidad de escuchar al presidente Figueroa y a su esposa que nos van a compartir esta charla. Entonces queremos darle la bienvenida al presidente y su esposa, sean bienvenidos a este espacio. Gracias, hermanos. Buenas noches a ustedes y buenas noches a nuestros queridos jovencitos también. Gracias por invitarnos. Buenas noches, Estevitan, hermanito Dani. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí. Agradecidos de la oportunidad y también del espacio que ustedes tienen. Muy agradecidos por eso. Y bueno, estamos listos y animados. Normalmente siempre que empezamos a una conferencia con los presidentes que ustedes acaban de mencionar, antes recuerdo muy bien al presidente Quimiz o un poco antes inclusive al presidente Angulo, siempre imaginábamos que íbamos a saltar a la cancha desde un camerino y estábamos todos ahí arengándonos unos a otros, dándonos de ánimo y listos para salir. Ahora es igual, es quizás para nosotros la primera vez y estamos agradecidos por esta oportunidad valiosa. Muy bien, solo antes de darles el tiempo ya para comenzar la charla, informarles a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos, nuestros jóvenes, que el día de mañana tendremos otra transmisión a las 8 de la noche, en la cual vamos a aprender cómo cualquiera puede cocinar. ¿Sí? En este caso, me ha tocado el turno a mí, así es que voy a intentar emular las grandes hazañas que mi esposa hace cuando ella cocina, así es que yo voy a seguir esos pasos. Y el día domingo vamos a tener también nuestra reunión dominical, que es a las 6 de la tarde, en donde la presidencia de los hombres jóvenes, junto con la presidencia de las mujeres jóvenes, tendremos la presencia de un obispo con dos jovencitos, una jovencita y un jovencito, para poder hablar del Ven Sígueme y de todo lo que ha transcurrido el día domingo en nuestras reuniones digitales de ese día de reposo. Muy bien, creo que eso es todo. Damos paso entonces al presidente. Vamos a pedirles a las personas que estén conectadas que también, si tienen alguna pregunta en cuanto al tema que se va a tratar, pues que nos manden por medio del chat cualquier inquietud que tengan para poder responderla después con el presidente Figueroa y su esposa. Perfecto. Entonces, la pantalla es toda suya y cuando necesiten el momento del video solo me dicen y estamos listos. ¿Ok? Listo. Gracias, hermanos. Entonces, yo quisiera compartirles, hermanos, ahora un tema muy, muy especial que nos han dado a nosotros y el cual me parece a mí particularmente un tema muy, muy bonito de poder compartir y es acerca de la rectitud. En este mundo en el que nosotros estamos no es fácil lograr la rectitud, pero tampoco es imposible, mis queridos jovencitos. Cada día nos esforzamos por alcanzar y subir una grada más a nuestros estudios,
en nuestra casa, en las cosas que hacemos, y así mismo vamos logrando esto que es la rectitud. De a poco vamos avanzando en ella. Los desafíos en este mundo son muchos y como jovencita tuve que vivirlos también, vivir, y ahora seguimos viviendo los desafíos, las pruebas que a veces hacen que no podamos tener una rectitud plena en nuestras vidas, pero que como les dije anteriormente, se puede lograr, se puede lograr. Tenemos una herramienta maravillosa de cada día podernos despertar y de podernos arrodillar, de podernos humillar y arrepentirnos de las cosas que hacemos. Y nuevamente nos levantamos fortalecidos para seguir adelante, para seguir en este camino que el Señor nos ha encargado de estar. Un medio que yo tengo en mi vida personal muy importante para lograr esta rectitud, les puedo contar que son las escrituras. Desde que era jovencita asistía a seminarios y en una de estas clases que pude tener en seminarios fue la que marcó mi vida. Cuando nuestra maestra nos enseñó acerca del Nuevo Testamento y en Efesios 6 llegamos a lo que es la armadura de Dios. Y me gustaría poder compartir poderlo hacer que ustedes puedan mirar este soldado que para mí en su tiempo fue muy, muy especial. Cada día pensaba en que me podía levantar y me podía vestir con esta armadura. Como dice aquí, está el escudo de la fe, está la coraza de la justicia, está el cinto de la verdad, está la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, y está calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Creo que si no hubiera asistido a esta clase, no hubiera aprendido lo maravilloso que es tener esta armadura en mi vida ahora, que también me la tengo que poner cada día para poder enfrentar los desafíos, las pruebas y cada una de las cosas a las que debemos estar expuestos. Estamos en un mundo terrenal y no podemos pensar que vamos a estar libres de ellas, de todos estos desafíos, sino más bien debemos pensar que debemos vestirnos de esta armadura y así poder ser fuertes para seguir adelante. Yo en estos momentos estaba pensando en que los soldados se visten y sabemos que es un soldado porque está con toda su uniforme, están con sus armas y están listos por si les toca salir a defender su país, su familia. Ellos están listos para hacerlo. Creo que asimismo cada uno de nosotros debemos estar puestos esta armadura que el Señor nos ha dado para que podamos vencer al adversario. Quisiera compartirles una escritura, porque ahora la lucha, como dice en Efesios 6:12, la lucha que tenemos no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos un enemigo común al que todos cada día tenemos que vencer. Pero lo podemos hacer, mis queridos jovencitos y jovencitas, nosotros lo podemos hacer. En especial ahora ustedes, cada vez pienso en que en verdad ustedes fueron preparados para vivir en este tiempo. Son de los espíritus más nobles y fuertes que han venido a esta tierra y yo estoy segura de eso. Y solo revestidos de esta armadura podemos vencer al adversario, podemos vencer al enemigo y a veces hasta vencernos a nosotros mismos. Como dice un refrán, solo venciéndote vencerás. Cada uno de nosotros puede vencer el mal, jovencitos y jovencitas.
Arrodíllense a orar a nuestro Padre Celestial, pidan la guía, la inspiración de su Espíritu. Él de seguro les estará escuchando para poderles ayudar y darles los medios para que puedan seguir adelante. Siempre podemos alcanzar esta meta más alta que será la rectitud. De a poco sé que la podemos ir logrando. Y un medio que yo he tenido siempre para poderme ayudar y para poderme guiar hacia esto también ha sido las escrituras. En las escrituras he encontrado grandes ejemplos. Mi mayor ejemplo es El Salvador en cuanto a rectitud, a ser íntegro, a permanecer siempre fiel en todas las cosas. Y hay otros grandes hombres en esta tierra que han tenido que vivir aún hasta dar su vida por mantener su rectitud, por ser firmes en lo que han dicho y en lo que han creído en especial. Y asimismo nosotros lo debemos hacer ahora. Ahora más que nunca de nosotros se requiere esta rectitud para poder seguir viviendo en este mundo. Que el Señor nos pueda bendecir siempre para poder cumplir con esta meta maravillosa de alcanzar la rectitud. Que el Señor les guíe, les inspire siempre a poder vestirse con toda la armadura de Dios. Yo lo ruego esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Queridas jovencitas, queridos jóvenes, qué gusto poder estar aquí con ustedes en esta noche. Agradezco a mi esposa por las palabras que ella ha dejado en este momento y sobre todo por esta imagen que también fue mía en mi época de seminarios, cuando quizás nosotros no teníamos acceso a mucho de ver videos o información multimedia, pero teníamos nuestros manuales físicos con muchas cosas que nos ayudaban a recordar. Y este soldado era parte siempre del estudio del Nuevo Testamento en cuanto a la armadura de Dios y esta gran carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. A estas iglesias y a estos hombres y mujeres que en su mayoría seguramente eran jóvenes, tal como ahora la iglesia tiene mucha llegada a los hermanos y hermanas que son jóvenes, a los más jóvenes de este mundo. Seguramente así también en la iglesia primitiva en Efeso había muchos jóvenes, y Pablo utilizó este ejemplo de manera muy sabia, porque un soldado era una imagen de aquella época muy común, y de cómo se protegía y cómo vestía y qué presencia tenía. Yo también, volviendo a mis épocas de estudiante, una de las leyes que quizás se me quedaron grabadas para siempre en la mente es esta de geometría, y me gustaría mostrarles, solo es quizás alguno de ustedes recuerda esta ley. Ouch. Ay. Esta ley dice que la menor distancia entre dos puntos es una línea recta. Y precisamente cuando estábamos hablando sobre qué tratar en esta noche con ustedes, junto con sus líderes, y cuando salió el tema de la rectitud, un poco revisando las necesidades que todos tenemos, pensé en esto. Se me vino a mi mente la imagen de una línea recta y cómo esta ley de la geometría también es importante y se puede aplicar a nosotros. Quizás de un lado del punto estoy yo o están ustedes, y del otro lado están nuestras metas, están nuestros sueños, nuestros anhelos, sean estos diarios, sean estos semanales, anuales, o sean sueños y metas de toda una vida. La distancia menor entre estos dos puntos, entre nosotros como individuos y nuestras metas, sueños y aspiraciones más nobles, es precisamente una línea recta. Y esta es precisamente la misma cosa que sostiene el Evangelio. La rectitud es la conexión más directa para alcanzar nuestras metas. Y no solo nuestras metas, sino también
a personas con quienes nosotros queremos conectar. Por ejemplo, con el Salvador Jesucristo. La rectitud nos conecta con Él. El Padre Celestial, con el Espíritu Santo, sin duda alguna. El guardar los mandamientos y el sostenernos rectos nos permiten conectarnos directamente con ellos. Sí es cierto que muchas veces pensamos que quizás podemos hacer algunas líneas que no son rectas, sino quizás en zigzag o un poco redondas, o quizás queremos darnos algunas vueltas por algunos lugares o partes antes de llegar a la meta. Pero finalmente, eso solamente nos tardará en el camino y quizás en algunas ocasiones inclusive nos haga perder de volver a esta línea recta. Estoy muy agradecido por las leyes que también existen en nuestra educación secular como esta, que la menor distancia entre dos puntos es una línea recta. Finalmente, yo diría que la menor distancia entre nosotros y entre la belleza, lo bueno, lo bello, como dijo el mismo apóstol Pablo y dice nuestro artículo de fe, lo glorioso, lo que es de Dios, lo que es elevado, alto, es una línea recta. De acuerdo a la figura que mostró Patita hace un momento con el soldado, precisamente una de las cosas que encontramos en la guía de estudio de las Escrituras cuando leemos acerca de la rectitud es la palabra coraza. La coraza es precisamente la parte o esta protección metálica que cubría el pecho, que cubría el corazón, ¿sí? Y la rectitud se vincula precisamente con esta coraza. Nos protege la rectitud, un lugar muy especial e importante de nosotros que es el corazón. Como padre, siempre hemos estado preocupados de cuidar que el corazón de nuestros hijos siempre esté protegido y también nuestro corazón. Pero no hay mejor manera de protegerlo que a través de la rectitud. Nosotros como padres hemos tratado de ser constantes defensores de los mandamientos. Cuando se trata de un mandamiento, nos esforzamos por nunca tener que negociar el obedecer o no un mandamiento, el obedecer o no la fortaleza de la juventud, el obedecer o no el servicio o el participar dentro de la iglesia o el guardar el día de reposo o el pagar un diezmo. Hemos tratado constante y con total firmeza de hacerles saber a ellos y a nosotros mismos que esos principios no se negocian, no tienen, que nosotros los defendemos totalmente y que buscamos obedecerlos y cuidarlos en nuestro hogar. Esto no significa que nosotros hayamos sido perfectos, ni que hayamos constantemente cumplido sin ningún error. Esto no es así. Más bien, quizás muchas veces hemos aprendido también de equivocarnos y hemos acogido el arrepentimiento para poder volver a esta línea recta. Uno de los grandes beneficios que precisamente en el Ven Sígueme de estas últimas 2 semanas se han señalado respecto de conservar nuestra rectitud es que nuestra confianza en nosotros mismos aumenta. Ahora, antes de leer las Escrituras, en donde esto está, que es precisamente lo que el rey Benjamín enseñó a su pueblo en Mosías 7:19, me gustaría conversar con ustedes o contarles un poco en qué nomás me ha ayudado el aumentar la confianza en mi vida. Hay cosas muy prácticas. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que en el colegio, y normalmente mientras era un jovencito, fui alguien bastante tímido, alguien bastante retraído, no hablaba mucho con algunos amigos. Sin embargo, cuando empecé a ir a los hombres jóvenes, a las mutuales, a seminarios, el hecho de obedecer estos mandamientos, de participar en el evangelio activamente, me permitió ir ganando confianza. Una confianza que me permitía hablar con seguridad, que me permitió exponer también aquellas cosas que eran verdaderas o defender inclusive frente a circunstancias en el colegio difíciles cuál era mi posición. Y luego me di cuenta que era porque había tratado y me había esforzado por ser recto, que había ganado esta confianza.
a medida que fui creciendo, también al ir a la misión, sentí que gané mucha mayor confianza en mí mismo y en el hecho de ser un hijo de Dios. Ahora que estoy en el trabajo, cuando busco constantemente ser recto y ayudar a las personas a que vayan también en rectitud en cuanto a las decisiones que toman, ya sea con el Estado, con sus empleados o empleadores, con la gente que se relacionan, con sus clientes o proveedores. Cuando buscamos esto, también he notado constantemente que mi confianza es cada vez mejor y mayor. Pero también he notado que la gente confía en mí y eso es algo de lo que estoy muy, muy feliz, porque al no claudicar en mis principios, tengo la confianza de muchas personas que realmente vale la pena tenerla. Estoy agradecido por eso. Entonces, el conservar nuestra rectitud nos va proveyendo cada día de un poquito más de confianza en nosotros mismos, en el Evangelio y en Dios nuestro Padre, quien nos la provee por medio del Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer la Escritura. Yo se las voy a leer. En Mosías 7:19, el rey Benjamín dijo lo siguiente: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios, en ese Dios que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, e hizo que cruzaran el mar Rojo sobre tierra seca, y los alimentó con maná, y muchas otras cosas hizo él por ellos. Cada vez que somos rectos, eso sucede. Sentimos el deseo de levantar nuestra cabeza, de regocijarnos. Estamos hinchidos del corazón, luego de que hemos tenido un episodio en el que hemos podido ser rectos o sostener la rectitud. Y nuestra confianza en el Salvador es mayor y en los mandamientos también. Pero también, por supuesto, existe la antítesis, que es cuando no guardamos nuestra rectitud. Entonces cada vez nos invaden las dudas, nos entra la desconfianza. Empezamos a dudar de que los mandamientos, al cumplirlos, no den el resultado que esperamos. Y esas dudas, desconfianza, cada vez nos conducen a tener la menor valor y menor fuerza para actuar. Por tanto, es importante retener nuestra rectitud día a día. Y en esto el rey Mosías también fue muy sabio. En el capítulo 4, al inicio de su discurso, cuando estaba hablando con el pueblo, en los versículos 11 y 12, él les recuerda esto y les enseña y les da algunas ideas que les iban a ayudar a ellos a poder volverse al Señor de nuevo y ganar confianza. Y él dijo: y otra vez os digo, como os dije antes, así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, y si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de los pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas. Así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios y vuestra propia nulidad, y recordaseis su bondad y longanimidad para vosotros, indignas criaturas, y os humillaseis aún hasta las profundidades de la humildad. Y he aquí os digo que si hacéis esto, y siempre os regocijaréis y seréis llenos del amor de Dios, y siempre retendréis la remisión de vuestros pecados, y aumentaréis en conocimiento y gloria. Finalmente, mis queridos amigos, mis queridos jóvenes, ¿por qué ustedes se preguntarán muchas veces por qué sus padres, los hermanos, sus maestros, sus presidentes, inclusive muchos de sus amigos, insistimos tanto, y a nosotros mismos nos insistimos? Porque cada vez que hablamos con ustedes, nosotros mismos nos volvemos a insistir en el hecho de guardar y conservar nuestra rectitud, cuidar y conservar nuestra remisión, la remisión que hemos logrado. Pues es por una razón. En el libro de Enós se dio cuenta de algo que fue muy importante. Cuando él recibió el perdón de sus pecados, lo primero que quiso es que sus hermanos también tuvieran esta remisión, y especialmente los lamanitas. Sin embargo,
entre su pueblo, él observó algo que debían hacer para que la remisión de sus pecados se conservara constante. Y él dijo, y no había nada, es decir, no había otra opción en este momento, ni para ellos en aquella época, que esta. Y no había nada, salvo un extremo rigor, predicación y profecías de guerras y contiendas y destrucción, y recordándoles continuamente la muerte y la duración de la eternidad y los juicios y poder de Dios y todas estas cosas, agitándolos constantemente para mantenerse en el temor del Señor. Y digo que nada, salvo estas cosas y mucha claridad en el habla, podrían evitar que se precipitaran rápidamente a la destrucción. Nuestra lucha, como dijo Patti al mencionar la escritura en Efesios, es muy fuerte y muy dura. Y a veces, mejor dicho, muchas veces, requiere de mucho rigor. Un rigor que empieza por nosotros mismos y por establecer este rigor en nuestras propias vidas. Me gustaría en esta noche invitarles a ustedes, a nosotros, a todos, a mí primero, porque yo también necesito sostener este rigor, establecer una manera, buscar en oración de qué manera iniciar este rigor en mi vida, de qué manera escuchar con mayor fidelidad al Salvador, a los líderes, de qué forma, como dice aquí, predicar las profecías, recordar el poder de Dios, pero también recordar qué sucedería si no obedezco la ley de Dios, qué consecuencias habría si es que yo me despego de su rectitud y de su amor. ¿Qué podría enfrentar? Nosotros ahora vivimos momentos difíciles, vivimos momentos en los que muchas personas tienen muchos sentimientos de duda y de temor frente al futuro. Sin embargo, nuestra rectitud y el temor a Dios nos pueden ayudar a ganar y a luchar y a pegarnos a su brazo para enfrentar estos duros momentos. La rectitud será nuestra ancla para siempre. Quisiera ver ahora un video. Me gustaría antes que empiece el video, es uno de los episodios quizás más hermosos y de una enseñanza más especial, de un 1-a-1 del Salvador con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. Él tenía él aprendía y sabía, era un hombre que vivía, había sido enseñado en la ley judía, en el evangelio, en la doctrina y en las enseñanzas de la ley de Moisés. Pero notaba que a Jesucristo, todo este grupo de hombres que lo rodeaban a él, que eran también maestros de la ley, le tenían una animadversión. Así que él decidió ir una noche en secreto a visitar al Salvador. Vamos a ver cómo fue este encuentro. Este video es magnífico, ha sido logrado de una manera maravillosa. Vamos a verlo. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer?
En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Hasta ahí, Estevita. Un momento. Este encuentro que tuvo el Salvador con Nicodemo yo lo he percibido en en dos segmentos. Este primero, al final, el Salvador Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿cómo es que siendo un maestro de la ley, no sabes esta doctrina que es el nacer de nuevo? Y quizás Nicodemo sí la había escuchado, había leído, había pasado por ahí, como nosotros, quizás muchas veces al leer el libro de Mormón, al leer las escrituras, pasamos por principios, pero quizás no lo entendemos. Y precisamente para conservar nuestra rectitud, es muy importante entender el hecho de nacer de nuevo. Y como el Salvador Jesucristo enseñó a Nicodemo, y él quizás de alguna manera preguntaba, ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre? Pero es menester que nosotros podamos entender esto, el hecho de que cada día, cada semana en la Santa Cena, cada vez que alguien puede bautizarse, cada vez que alguien decide arrepentirse, ponerse a cuentas, podemos nacer de nuevo. Y esto no es algo que, como dijo el Salvador, provenga quizás de algo establecido como una ley, sino más bien como el viento que sopla. No sabemos de dónde viene, pero está allí. Es un deseo de empezar de nuevo otra vez y de volverse a la rectitud. Y quizás nosotros muchas veces tenemos esa pregunta. Y ahora al final tendremos algunas preguntas que seguramente algunos de ustedes nos la harán. Pero el hecho es que todos tenemos la posibilidad de volver a nacer de nuevo. Continuemos con el video y observemos cómo el Señor no le reclama a Nicodemo porque él no conoce, porque el Señor entiende que quizás no es que él no haya conocido, lo ha de haber sabido, pero no lo entendía en la manera en la que era adecuada entender y menester entender para lograr salvación a través de este gran principio. Sigamos observando el video, por favor. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mis queridos jóvenes y jovencitas, padres, amigos que están ahí acompañándoles, el Salvador Jesucristo es la luz y la luz de Él viene a nosotros y está en nosotros vivir en la luz, porque condenación es precisamente vivir en tinieblas y tratar de hacer nuestras obras en las tinieblas, para no ser reprendidos quizás, para no tener vergüenza quizás, o para no dejar aquellos caminos quizás. Pero el Salvador Jesucristo nos invita a venir a la luz para que todos puedan saber que nuestras obras provienen de Dios. Todos estamos en ese cometido. Yo les puedo testificar que estas enseñanzas del Salvador Jesucristo son maravillosas y verdaderas, que todos podemos venir a la luz, no importa en dónde estemos o hayamos estado. Si decidimos venir a la luz, nuestras obras serán obras que son de Dios y los demás también las podrán ver y no habrá mayor testimonio que eso. Que podamos recibir la fuerza para, por medio del Salvador Jesucristo, conservarnos en rectitud. Y si no, volvernos a la rectitud, guardar nuestra remisión de pecados y acercarnos a la luz para que para que podamos vivir en esta luz. No podemos ocultar nada. No podemos, más bien es menester que podamos todo estar a la luz. Jovencitos, que puedan ustedes y jovencitas tener sus redes sociales, el acceso a la computadora, sus conversaciones con sus amigos. Todas estas cosas que ustedes tienen, viven y hacen cada día, propicias para que la luz ilumine y no sintamos vergüenza, sino más bien gozo, para que los demás puedan ver que somos de Dios. Yo sé que es así y este es un gusto, ha sido para mí un gusto y para mi esposa poder compartir estos momentos con ustedes y decirles que estamos en la misma lucha y que buscamos conservarnos en la luz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, querido presidente, querida hermanita, muchas gracias por sus palabras. Estaba siguiendo los comentarios de todos los hermanos y hermanas que nos están viendo y ha sido muy valioso sus palabras en esta noche. Gracias por compartir sus sentimientos, gracias por la enseñanza. Creo que ha sido muy justo y necesario para cada uno de nosotros. Su hermano Daniel, si tiene algo más.
No, más que todo agradecer. Eso es lo que pienso, el saber, el escuchar. Eh, en estas partes lo que he aprendido en todas estas transmisiones es que el espíritu se siente y él es el que cambia el corazón de las personas. Él es el que hace que nosotros podamos rectificar, arrepentirnos, cambiar, mejorar día a día. Y yo estoy muy, muy agradecido por estos espacios y por ser parte de ellos, porque yo también me edifico, y yo también me alimento, y yo también me propongo a ser mejor día a día y a conservarme en rectitud al poder estar en estos espacios y al poder elegir, en vez de estar en otras cosas que parecen entretenidas, elegir estar aquí y aprender más del Evangelio. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por todo este sentimiento. Gracias por hacernos sentir bonito en esta noche. Tenemos unas preguntas, creo. Sí, justamente. Entonces, no sé si usted... Bueno, nosotros sí pusimos un link en la página de Hombres y Mujeres Jóvenes, pusimos un link y les invitamos a todos los que deseen a realizar una pregunta para ustedes en esta noche. Y tenemos 6. Bueno, sí. La mayoría son preguntas con respecto al tema que les pusimos, que era conservar mi rectitud. Entonces, vamos a ir con la primera pregunta, ¿ok? Y dice lo siguiente. La primera pregunta dice: presidente, ¿cómo puedo ser como su hijo que habló ayer? Me encantó. ¿Qué le dirían ustedes? Bueno, creo que voy a pedir a Patita que responda esta pregunta. Si hay algo que es fundamental, mejor dicho, que influye muchísimo, es como es la madre que uno tiene, porque con ella compartimos muchísimo, y creo que si David tiene ese espíritu, ese ánimo, esa fe, les cuento que, y bueno, no, quizás a veces no es tan bueno alabarles a los mismos de nuestro equipo, pero David ayer el día anterior a su intervención, el día de ayer ayunó, y fue tan espontáneo, y normalmente hace no mucho, siempre los ayunos eran un poco difíciles para ellos, varones y jovencitos, que siempre necesitan mucha energía constante, pero él decidió hacer eso. Pero creo que esto se debe a algo fundamental, que es cómo es su mamá. Y me gustaría que ella dijera que puede hacer uno como hijo para mejorarse. Bueno, pienso que ustedes han visto crecer las plantitas. La mayoría creo que podemos ver cómo crece una plantita de una forma en la que nosotros queremos que crezca. Y para que esa planta crezca, nosotros primero estamos buscando la mejor tierra para poder lanzar la semilla. Y la cuidamos de una manera que esa plantita nos crezca hermosa, como deseamos verla. Y yo pienso que al estar yo en casa cuidando de los chicos, siempre estoy tratando de cuidarles, de verles. Siempre estoy ahí para ellos, para escucharles, también para tener mucho coraje. Eso sí, no podemos decir que no. También tengo mucho coraje, pero así como nos hacen tener iras a veces, ellos son muy especiales. Sinceramente, como dice mi esposo, no queremos alabar mucho a los del equipo, pero han sido chicos muy buenos y obedientes, y creo que lo fundamental ha sido que han crecido en un fundamento seguro, y les hemos enseñado con el ejemplo nosotros, y ahora ellos están haciendo lo que nos han visto hacer, o lo que nosotros les hemos enseñado bien. Y si podríamos resumir para nuestro jovencita que escribió esto, David es siempre positivo y bien servicial. Él siempre está viéndole el lado positivo a las cosas y está animado constantemente. Básicamente eso, siempre está animado para cooperar y participar, y se emociona mucho
las cosas y oportunidades que se le presentan. Gracias, presidente y hermana. Vamos con la segunda. La segunda pregunta dice, presidente, siempre me ha gustado cómo le trata a su esposa. ¿Cómo hago para que mi papá le trate igual a mi mamá? Esta es una gran pregunta. También noto que hay una gran preocupación de por medio. Quizás más, yo pensaría que hay dos cosas que me gustaría sugerirle con todo cariño a este jovencita que escribió esta pregunta. La primera es que busque un momento adecuado, un momento tranquilo para conversar con su padre sobre esta preocupación que él tiene, para expresarle que lo que él siente respecto en la manera en la que él trata a su mamá. Y puedan charlar o tener una oración o de alguna manera buscar que el Espíritu pueda estar en esa conversación sincera y franca. Y este padre, que entiendo que debe amar a su hijo y también a su esposa, sentirá que el Espíritu le pide, seguramente hasta quizás le implore que revea su manera de cuidar de su esposa. Y la otra sugerencia que tengo para ti, mi querido jovencita, es que puedas tú esforzarte por tratar a todos en tu casa e inclusive a los demás como te gustaría o ser tratado y que trataran a los tuyos. No hay mejor manera que mostrar a través de nuestro ejemplo cómo hacerlo. Entonces, creería yo que el Espíritu también podría tocar a tu padre viendo cómo tú eres. Y no solo a él, quizás a muchos que te rodean. No quiero yo justificar ni decir o pensar, quizás a veces en años anteriores o en generaciones anteriores, la manera en la que a los padres, que cuando eran hijos crecían y un poco se les guiaba, a veces eran maneras quizás bastante duras, bastante estrictas, en las que muy poca opinión podrían dar, o cosas como estas. Quizás esto influyó mucho en tu padre, en la manera en la que él trata a su esposa. Pero no hay duda de que por medio de la expiación y más que todo de nuestro esfuerzo y de fe podemos ayudar a los demás a mejorar en esto y a notar cómo hacerlo. Y con tu ejemplo seguramente todavía será mejor, todavía será más fabuloso. Y él notará que tú te estás esforzando también por cuidar y tratar bien a todos en su casita. Gracias, presidente. Tenemos una tercera pregunta. Bueno, no es una pregunta, es un comentario, pero podemos ayudar en esto también, parece. Y dice lo siguiente. En mi colegio es imposible conservar mi rectitud. ¿Qué le pueden decir a este chico o a esta chica? Creo que en algún tiempo hubiera hecho yo la misma pregunta. A veces es bien complicado, jovencitos y jovencitas. Estar en una etapa, cada persona pasa un tiempo, una etapa de su vida, y sí, el ser jovencito es difícil. Es difícil porque no todos piensan lo que uno piensa, no todos siguen lo que uno sigue, lo que uno aspira, lo que uno anhela tener, llegar a conseguir. Pero yo les puedo decir que no están solos, no están solos. El Señor está con ustedes para ayudarles, para apoyarles. Aférrense a las escrituras, a la oración, al ayuno. Yo recuerdo que de jovencita lo que más hacía era ayunar para poder pasar cada una de las cosas que tenía que pasar, pero el ayuno nos ayuda a fortalecernos mucho y a no sentirnos solos en especial. La tarea que enfrentamos en medio del colegio es bastante titánica y sí, a veces se puede mostrar imposible. Sin embargo, como con el pasar del tiempo vamos aprendiendo y vamos también ganando la fuerza para poder mirar o establecer que hay posibilidades siempre. El Señor es un Dios de milagros
Y sí, hay mucha dificultad, esto es imposible de no reconocer, pero también hay otros factores muy buenos como nuestra propia fe, el Salvador Jesucristo como arma poderosa y su poder para ayudarnos a encontrar en cosas imposibles cosas posibles. Ahora, no quiero sonar idealista, pero no podemos ir a otro lugar, ese es nuestro colegio, no podemos cambiarnos de país, este es nuestro país, de ciudad, esta es nuestra ciudad. Quizás vayamos a otro lugar y pensemos que será mejor, pero quizás nos encontremos con lo mismo. En verdad no es el sitio, no es el lugar, no son las circunstancias, es más bien la manera en la que nosotros podemos mirarlas y cómo a través del Espíritu Santo encontrar inspiración y salidas posibles. Gracias. La cuarta pregunta dice, si no conservo mi rectitud, ¿qué debo hacer? Yo podría decir que debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos de pensar que no podemos o que no hacemos. El arrepentimiento es un don maravilloso y está ahí para todos nosotros. El Señor nos ama tanto y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que si en Él creemos, pues podamos llegar a Él. Y todo se hace posible por medio del arrepentimiento. Apoyo las palabras que mi esposa ha establecido, ha dicho. También me gustaría en este momento a aquella jovencito que expresó esto, decirle con todo mi corazón que siempre podemos volver a la línea recta que une estos dos puntos. El Salvador Jesucristo espera con los brazos abiertos. Él, por medio de su expiación, hace posible que volvamos a la rectitud y empecemos de nuevo la lucha por conservarla con nosotros. Y que quizás habrá muchas ocasiones en las que nos hayamos alejado de ella. Sin embargo, también habrá el mismo número de oportunidades para poder volvernos. El Salvador Jesucristo es alguien amoroso, es nuestro abogado frente al Padre en este momento. Si ustedes se colocan en un tribunal, hagan de cuenta que el Salvador Jesucristo es su abogado defensor. Imagínense qué abogado tenemos. Él tendrá todos los argumentos necesarios para ayudarnos a establecer en nuestra vida un camino de regreso a la rectitud, sin duda alguna, sin duda alguna. Gracias. Tenemos otra pregunta y nos dice lo siguiente. Mis padres no son fuertes en sus testimonios. ¿Qué puedo hacer para seguir siendo fiel? Nosotros como pareja venimos de hogares en los que precisamente también constantemente ha habido una lucha respecto del Evangelio. Este es un Evangelio de progreso continuo, a veces un poco despacio en ciertas integrantes de nuestra familia. Sin embargo, no debemos perderles la fe. Esta fe y confianza de las que se habla en las Escrituras no solo se refiere al hecho de confiar en el Salvador y en el Evangelio, en el Padre, sino que también en uno mismo, pero también en aquellos que nos rodean. Si bien es cierto, quizás nuestros testimonios no se desarrollen a un ritmo deseado, pero en el tiempo se van desarrollando. Quizás yo no quiero ser infidente, pero hay muchos principios que mientras mi vida yo fui jovencito, costaban mucho en mi casa, pero luego a medida que nos conservamos, continuábamos yendo a la iglesia, continuábamos tratando de aprender más del Evangelio, de participar junto con mi mami, los dos siempre estábamos allí. Estos principios se fueron haciendo más fuertes en mi mami, a tal punto que con el tiempo ella fue adquiriendo cada testimonio de estos principios y ahora ella es fuerte en su testimonio y en cada principio, como la noche de hogar, el pago de los diezmos, la participación de la familia en el templo, todas estas cosas
fueron ganándose en el espacio y en el tiempo. Les rogamos a ustedes, jovencitos, no dejar de persistir, seguir animando a sus padres, siendo ustedes fieles, y de esta manera ellos también pueden ir creciendo en el Evangelio de Jesucristo. Pero no dejemos, la constancia básicamente es lo único que nos ayudará. No hay otra respuesta, no hay una, como quizás una medicina, y es una pastilla, te escribo la receta, tómala 5 días y testimonio, listo. No sucede así. Esto es una cuestión más bien de largo aliento, pero de constancia, una práctica diaria, semanal de esto, y hará que los padres también podamos arrimarnos a la fidelidad de lo que nos muestran nuestros hijos. Muchos de nosotros que éramos de padres conversos vivimos quizás lo que a la inversa se vive ahora en muchos, ¿no? A veces los padres son los que guían mucho a sus hijos que nacieron en la iglesia y tienen esta lucha de que se conserven adelante y ganen testimonios. En una generación más atrás, en cambio, nuestros padres llegaban ellos con muchas costumbres de muchísimas décadas de años, y a través de cómo nos veían a nosotros, ellos vieron un ejemplo y tomaron ellos el arrimarse más en sus testimonios al Evangelio. Esto puede repetirse constantemente a través de la perseverancia. Gracias, presidente. Bueno, esta es la última pregunta que nos ha llegado en el archivo que se nos envió, y dice: ¿cómo podemos sacar provecho de la tecnología en estos tiempos que estamos en casa para ayudar en la obra? Ujú. Algo que nosotros estamos haciendo ahora es poder indexar, como nos aconsejó el profeta, hasta que podamos regresar al templo y hacerlo un poco más seguido, que podamos indexar, podamos ayudar en nuestra obra familiar. Ayudemos a estas personas también que ya no están aquí y que necesitan también de esta obra de indexación que es maravillosa. Estoy segura que cuando comiencen a hacerlo, después ya no van a querer dejar de hacerlo, de indexar, y animen a su familia también para que lo puedan hacer. Tal vez ofrezcanles algún refrigerio, algún dulce para que lo hagan de una manera más, más entretenida y que puedan estar ahí haciéndolo con gusto. Y también cuando tengan la oportunidad de escribir a alguien, háganlo con palabras de ánimo, de amor. Siempre se puede ayudar, una llamada, utilizando los medios, llamando a alguien, a ver cómo está. A veces nuestros familiares también, los más cercanos, a veces los tenemos un poco olvidados y no conversamos con ellos. Conversemos con nuestra familia también. Apoyo. Testifico, dice el presidente. Bueno, nos llegó la última pregunta, justamente en la charla. Bueno, no es una pregunta, pero dice lo siguiente: cuando sea grande quiero ser como el presidente Figueroa. Atentamente, presidente Trujillo. Muchas gracias al presidente Trujillo, él siempre es muy amable conmigo y muy generoso con sus comentarios y la manera en la que, el concepto que él tiene respecto de mí. Le agradezco mucho, mucho por eso. Pero esto es muy, muy maravilloso. En la parte de este último, vino un pensamiento a mí, y es que precisamente comentarios como los del presidente Trujillo, a un amigo, a un conocido, a alguien le hace sentir muy bien, que le hace sentir valioso. Son cosas que pueden animar mucho ahora que estamos aquí y podemos usar las redes sociales para compartir. Y a veces es solo suficiente con una línea que uno puede sentir mucho, mucho ánimo. Y eso a uno le da fuerzas y muchas ganas de ser todavía, o de mejorarse cada día. Ajá. Gracias, presidente Trujillo, por su comentario. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión. Les damos las gracias, presidente Figueroa, hermano, por su tiempo, por aceptar nuestra invitación.
por ese mensaje tan edificante que nos acaban de dar. Y bueno, como dicen los comentarios, cuando el espíritu es fuerte, el tiempo se hace corto. Así que tenemos que irnos despidiendo. Hermano Trujillo. Muchas gracias, presidente Figueroa, hermana Patti. Muchas gracias por sus inspirados comentarios, por sus consejos. Siempre ha sido un placer conversar con ustedes, poder estar cerca de ustedes y de poder seguir caminando en esta hermosa travesía que es la obra del Señor. Les agradecemos de todo corazón todo lo que hacen y les animamos a que sigan siendo ese ejemplo de fortaleza y de amor entre ustedes como familia y también en esta maravillosa obra. Muchas gracias por todo lo que hacen y un abrazo tan grande, virtual, ¿no? No hay como ahorita acercarse mucho. Esteban, para finalizar, tal vez los anuncios de las próximas transmisiones que tengamos, nada más. Sí, el día de mañana tenemos nuestro segmento de cocina con nuestro chef estrella, nuestro chef Daniel Trujillo. Él nos va a enseñar a hacer un postre con 3 ingredientes, que ya les vamos a publicar los ingredientes para que puedan seguir la transmisión de manera simultánea. Vamos a hacer un bizcocho. Entonces ya vamos a poner los ingredientes para que lo puedan seguir. El día domingo tenemos otra vez nuestra transmisión para hablar en cuanto al Ven Sígueme de esta semana. Vamos a tener como invitados a un obispo con un joven o jovencita del barrio invitado a las 6 de la tarde para que nos puedan seguir. Mañana es a las 8 de la noche. Y les estamos adelantando que para la semana que viene, para el día jueves, tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar en cuanto a depresión y ansiedad. Es una hermana que ha trabajado con el área en estos temas, ¿sí? Una hermana súper preparada, ha dado bastantes charlas, así que para irnos preparando para el siguiente jueves, la siguiente charla, que va a ser sobre cómo manejar la depresión y la ansiedad. Eso es lo que tenemos. Gracias otra vez, hermanos, presidente, por acompañarnos. Y eso es todo. Nos vemos el día de mañana en el postre. Vamos a aprender a cocinar. Que pasen muy bien. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Una buena noche. Chao. Buenas noches. Hasta luego.